El pasaje que vamos a estar estudiando hoy es Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Vamos a leer ese pasaje. Si alguien no tiene Biblia, todavía quedan unas Biblias atrás. El hermano Rafael está atrás si alguien no tiene, porque vamos a ir a varios textos. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Antes de empezar, vamos a orar. Señor y Dios, queremos, Padre, en esta mañana adorarte, Señor, exaltar tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Cristo para que por medio de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, tengamos esperanza en nuestra alma y podamos estar reunidos para escuchar tu palabra y hacerlo, Señor, atentamente, buscando ser hacedores de la verdad, Señor, no solamente oidores, Padre. Ayúdanos, bendícenos con esta tu palabra, que sea la guía de tu Espíritu Santo, y danos sabiduría para entenderla, Señor, y sobre todo que seamos practicantes de estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por los méritos de Él en la cruz del Calvario, Señor. Amén, Señor. Amén. Hermano, entonces, cuando uno lee esta pequeña porción bíblica, debemos procurar observar muy bien. Observar, porque hay detalles que llaman la atención y nos ayudan a entender un poco lo que Santiago va a hablar acerca de la oración. Y vamos a ver 5 aspectos o armas espirituales que Santiago menciona en esta pequeña porción bíblica. Vamos a ver el versículo 15, y en el versículo 15 menciona 2. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ore, haga oración. La primera es la oración. La segunda está en ese mismo versículo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, o sea, adore. Ahí tenemos otra arma espiritual. Y seguimos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Vemos el ministerio de los líderes. Dios ha dejado líderes en las congregaciones, en la iglesia local, para que supervisen, lideren, para estar intercediendo. Ahí tenemos el tercer aspecto, o la tercera arma. En el versículo 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vemos ahí a Dios con todo el poder para restaurar. Dios es el único que tiene el poder para restaurarnos. Ahí está el 15. Y en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Habla de confesión de ofensas, de pecados, los unos a los otros, y habla de la intercesión. Orad los unos por los otros. Es decir, la intercesión incluye confesión y perdón. Eso es lo que él está hablando. Entonces, 5 armas que podemos ver así cuando leemos el pasaje: la oración, versículo 13, la oración, en el mismo versículo 13, el ministerio de los ancianos, de los líderes, palabra ahí presbítero o líderes. Habla también del poder de Dios para restaurar, la cuarta, y la quinta en el versículo 16, la intercesión, orar los unos para los otros, pero antes habían confesado los pecados. Todo esto lo podemos unir y hacer alusión al nombre de esta serie: ser hacedores de la verdad. Es algo muy práctico.
aunque en este pasaje predomina esa primera arma espiritual, la oración. O sea, están esos 5, pero predomina la oración. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué Santiago se ocupa tanto de la oración? Y allá en el capítulo 1 ya venía hablando de la oración. A Santiago se le conocía como Santiago el Justo, según los historiadores como Flavio Josefo. Habló de Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Y algunos historiadores dicen que a Santiago le llamaban rodillas de camello. Y a Santiago le decían rodillas de camello. Esto suena como extraño. Pero era porque sus rodillas eran callosas, como las de un camello. Un camello para tomar agua se apoya sobre sus rodillas y de tanto hacerlo las rodillas queda un callo. Y Santiago, dicen los historiadores, que tenía esas rodillas así. O sea que para Santiago la oración era algo importantísimo en su vida. Era vital en su vida, en su crecimiento, en su relación con Dios. Y por eso, y estos historiadores son confiables, porque alguien dirá, pero eso no está en la Biblia. Flavio Josefo fue un historiador confiable, tanto que algunos ateos no niegan la historicidad de Flavio Josefo, la autenticidad de esa historia. Por ejemplo, Voltaire, Bertrand Russell hablan de que lo que habló Josefo es digno de ser tomado como historia. Y vemos también que Santiago, cuando habló de la oración en el capítulo 1, versículo 6, dijo que la oración debe ser ¿cómo? Con fe, no dudando. No dudando, porque la fe debe acompañar la oración. Es decir, la oración va acompañada. Vamos a leer ahí en mismo Santiago, capítulo 1, ahí mismo en la misma carta, Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Santiago desde el capítulo 1 ya venía hablando de la fe, y dice que, de la oración, y dice que tiene que ir acompañada de fe. ¿Y qué es fe? Confianza. Eso significa fe, confianza. Vemos también en Hebreos 11:1 lo que habla de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso habla de confianza, de seguridad. Es lo que habla ahí Hebreos 11:1. Y Santiago está hablando a una audiencia judía y él sabe que, él entiende que el lenguaje que él usa es muy conocido por los judíos. Y por eso usó la paciencia de Job y ahorita va a usar o va a colocar como ejemplo un personaje muy importante también para los judíos. Y ahí en Hebreos 11:6, el autor de Hebreos, Santiago, habla de eso, de no dudar. Y Hebreos, si nos vamos a Hebreos, vamos a ver también que el autor de los Hebreos habla de lo mismo. Vamos a Hebreos, el librito que está anterior a Santiago, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos a Dios en oración, debemos creer que Él le hay, debemos tener confianza, lo que está diciendo el autor. Y es lo mismo que dice Santiago, no dudando, porque la duda permite ver que no hay fe. Es lo que deja ver la duda, es lo opuesto a la fe. La fe es una confianza total en Él. Y ahora vamos a entrar como tal al pasaje. Vamos al versículo y volvemos a Santiago 5 y vamos al versículo 13. Vamos a esa primer arma espiritual. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. En la voz que se encuentra esa palabra, lo que dice es, continúe haciendo oración, continúe orando,
No se supone que es una persona que no está orando y dice, bueno, estoy muy mal, voy a orar. No, se supone que es una persona que está orando y Santiago lo está animando a continúe orando. Es decir, le está diciendo, no cese de orar. Santiago le está animando con este imperativo, con este mandato, a no dejar de orar, no desistir de orar. Y vemos que este primer arma, Cristo era nuestro ejemplo de oración. Cristo es el mayor ejemplo de oración. Pasaba la mayor parte de su tiempo orando. Santiago, cuando habla aquí de la oración, está animando a estos hombres porque ellos estaban como afligidos, están fuera de su tierra, están en persecución, y él dice, oren, sigan, persistan en la oración. Llegaban noticias de que mataban a algunos, de que a otros los herían, de que otros estaban en la cárcel. Él decía, oren. ¿Alguno está afligido? Ore, porque estar fuera de su tierra no es fácil. Y los romanos eran bien crueles. Cuando encontraban a alguien, no era fácil lo que vivían. Pero Santiago anima a la iglesia y los exhorta porque es un imperativo. Dice, oren, continúen orando. Pasa Santiago en el mismo versículo a decir, bueno, si alguno está alegre, adore. Y no es que esté una cosa ajena a la otra, están juntas. La oración va con adoración. Si tenemos el modelo del Padre Nuestro, ¿sí? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? En ese modelo que dejó el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está adorando. A veces nuestras oraciones, si llegamos afligidos, no hacemos lo más importante, adorar, porque eso muestra que tenemos confianza en la soberanía de Él. Tenemos confianza en la voluntad de Él. Y vamos a pasar al versículo 14. Es un versículo que ha sido muy mal interpretado, aunque tiene dos posiciones, pero se ha interpretado mal. El hecho de que tenga dos posiciones no quiere decir que debamos interpretarlo mal. Y dice, si alguno está enfermo o está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa palabra ahí, enfermo, en el original también significa débil. Entonces podemos traducirlo, ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él. Entonces la primera posición que podemos sacar de ahí es que era, por estar esparcidos, por estar en persecución, empezaban a debilitarse en la fe. Empezaban a tener debilidad en su relación y comunión con Dios. Es una posición fuerte de este pasaje, porque se ha llevado más a la otra que vamos a mirar. Y por contexto, uno se puede acercar más a esta. Estaban débiles en la fe. La otra posición habla de que esas personas, como estaban errantes y perseguidas, a veces llegaba alguno herido y llegaba cansado, débil, tenía heridas, y lo que hacían era que tomaban aceite de oliva y lo frotaban, porque ahí cuando dice ungiéndole, eso se traduce frotándole aceite. Entonces era con la idea de sanarle las heridas, pero se ha tomado de una manera mística y se ha interpretado de que el aceite tiene un poder o una unción, de que alguien ora por el aceite y el aceite tiene unción, y entonces hay lugares que le colocan aceite a la persona cae y se revuelca y bueno. Y entonces otro está enfermo y vaya compre aceite, que el aceite hay que ungirlo para poder que eso tenga poder, pues tenga una fuerza especial y me sane. Entonces se ha interpretado mal, pero vemos que la primera tiene que ver es que la persona está débil y la otra tiene que ver ya en la parte medicinal. Llegaba una persona herida,
le frotaban aceite de oliva, oraban por él. ¿Qué hacían los ancianos? Oraban por él, le sanaban las heridas y la persona era sanada. No era por algo místico, un poder que salía. Porque muchos dicen, mire que eso está en la Biblia, y no, está mal interpretado. Pero podemos tener cualquiera de las dos posiciones. En eso sí no hay problema, que una persona llegaba herida y la sanaban con esto medicinal y oraban por él, o que de verdad era algo, como dice ahí un autor, el aceite sí era físico, pero representaba era la intercesión realizada por los líderes. Eso era lo que representaba ese ungiéndole. Llamaba a los líderes y oraban por él, y eso era como un tipo de aceite o de unción que venía sobre la persona. Eso es lo que dice algún autor. Entonces debemos entender muy bien ese versículo 14, porque si no vamos a caer en lo mismo de ir a comprar aceite. Es más, hay algunos lugares donde el aceite de la unción vale 180,000 pesos, porque es ungido, ¿no? O sea, y la promoción 2 en 300,000, para que tenga más unción en la casa. Y esto es bien peligroso, hermano. Esto es muy peligroso, de verdad. Y uno dice, eso no pasa. De verdad hay lugares que lo hacen. Yo lo experimenté. O sea, puedo hablar de eso, porque lo vi y yo decía, un aceite sí podrá. Porque me acuerdo que le untaron a alguien y él quedó normal, y otro sí salió revolcando. Y yo dije, entonces este perdió la plata, los 180,000 pesos. Entonces hay que entender muy bien que la Biblia debe ser bien interpretada. Si hayan pasajes que pareciera que dicen algo, no lo dicen como uno le parece. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Pero el tema, la idea de Santiago es que hace énfasis en ¿qué? En la oración. Llame a los ancianos y oren. El énfasis está en la oración, no en el aceite. ¿Sí? Y cuando Santiago sigue sumergiéndose o sumergiendo a los que les envía la carta, llega al versículo 15 y dice lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces ahí se amplía más el contexto de que era una persona que estaba débil, era en la fe. Ahí podemos ver un poco más claro esto. Y concluye, y saca la conclusión de ese problema, y habla de que esa persona sería restaurada. Es lo que está hablando ahí. Que esa persona, por animarse otra vez con la relación con el Señor en su comunión, sería restaurado. Es lo que está diciendo ahí. Y si su debilidad espiritual era por pecado, tenía que hacer ¿qué? Confesar el pecado. Mire que ahí lo dice en el mismo, ahí en el 15, en la parte B del 15. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Al ir los líderes a orar por él, si está mal, si un hermano estaba mal, hermano judío, y decía, no, es que el pecado es el que me tiene así, yo me he apartado del Señor. Oraban por él confesaba su pecado, le sería perdonado y hallaría sanidad para su alma. Entonces vemos que el contexto nos deja ver más una debilidad espiritual que de pronto física, como la hemos interpretado, o una enfermedad. Entonces es mejor estudiar la Biblia desde los contextos, hermano, que le aclaran a uno más cosas. La persona, porque el pecado debilita, y debilita bastante, y en la fe hace un daño que muchas veces es irremediable, pero sabemos que si es creyente, la iglesia puede acudir a los líderes, se ora por él, y eso sí, debe confesar el pecado, arrepentirse del pecado. No es que no, ya, esto lo hago así y ya, no, hay que arrepentirnos. Entonces Dios es fiel para restaurar esa persona. Es fiel para hacerlo y tiene todo el poder para hacerlo. Lo bueno es que cuando confesamos los pecados podemos estar totalmente seguros de que Él nos perdona. Y podemos estar seguros de que nos restaura, porque tiene todo el poder para hacerlo.
Esa debe ser nuestra confianza. Mateo capítulo 7, el hermano Rafael leía ese texto en la ofrenda y habla de eso, de la oración, de pedir, habla de acercarnos a Dios y el que pide, halla. Esto es lo que está diciendo ahí. Dios es, como decía el hermano, la fuente. Por eso nos acercamos a Él, ¿por qué? Porque Él es la fuente. Por eso nos acercamos a orar a Él. Y ese pasaje es maravilloso, el de la oración y la regla de oro, y está en los 4 evangelios, está ese pasaje. Lo pueden leer en los 4 y dice lo mismo. El versículo 16, Santiago va a hacer algo muy especial gramaticalmente, y que en la Reina Valera no lo encontramos, pero en otras traducciones sí. Y ahí falta una palabra. Cuando uno lee el versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí falta una palabra al principio. Esa palabra es por tanto. Santiago comienza ese versículo diciendo: por tanto confesaos unos a otros. ¿Cómo así? ¿Qué significa por tanto? En la base de lo que vengo hablando, apoyado en lo que vengo diciendo, confieses en los pecados los unos a los otros. ¿Ve? ¿Y por qué les diría que se confesaran los pecados? Recordemos que había un problema de murmuración. En el capítulo 4 habla de eso, en el capítulo 3, la lengua. Santiago identificó que había problemas de que murmuraban los unos de los otros. Entonces Santiago empieza hablando de la oración, de todos estos aspectos, y dice: por tanto, o en base a esto, confieses en los pecados los unos a los otros. ¿Y qué debe traer la confesión de los pecados unos de los otros? Perdón, perdonarnos los pecados los unos de los otros. Veíamos ahora en Hacedores de Paz que no podemos quitar la pajita del hermano si yo tengo una viga, no podemos estar juzgando. Pero sí debemos estar confesando los pecados. No debemos juzgar, pero sí confesando los pecados. Y el pecado, una murmuración empieza bien fácil. Ve, a mí me parece que el hermano es como orgulloso, ve, sí. Y se empieza a diseminar eso en toda la... a mí también, yo también lo vi, ve, un día también yo pasé y no me saludó. Y empieza... Y los judíos, los hermanos judíos empezaban a hablar mal de los gentiles, y sabiendo que ya eran una sola iglesia. Entonces Santiago identifica eso y por eso comienza diciendo: por tanto confieses en los pecados los unos de los otros. En esas cosas hay que ser un poco observadores, y por eso ir a veces a otras traducciones y lo encuentran. Y cuando se hace la confesión unos por otros, se llega a algo que necesitamos como iglesia, a la intercesión. Estar orando los unos por los otros. Todos necesitamos que oren. El pastor Jonathan, vi oración, el pastor Alfredo, todos necesitamos que oren. Nos debilitamos, las tentaciones, como decía el hermano Rodolfo, el día a día, el trabajo nos desgasta. Necesitamos estar orando los unos por los otros. Pero ¿cómo debemos orar? Aquí Santiago recuerda algo que ya Jesucristo había dicho. Es en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Todo eso cuando habla de ungir, de oren, habla en el nombre del Señor. Y vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 13, 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y aquí dice algo maravilloso: para que el Padre sea glorificado. O sea, no es para nosotros mismos, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Entonces vemos que se ora al Padre en el nombre del Hijo, pero el propósito es la gloria de Dios, que el Padre sea glorificado cuando Él dé la respuesta. Esa es lo que Santiago también recuerda: únjale, oren en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y lo mejor es que la palabra nos muestra en muchos textos que hay respuesta de Dios. Dios es bueno, Dios oye, es fiel y justo para perdonarnos y para galardonar, para recompensar a aquellos que se acercan genuinamente. Pero esto de confesar los pecados también se aplica mucho en nuestros hogares. Dice la palabra que si yo estoy mal con mi esposa, mis oraciones son ¿qué? Estorbadas. Y estorban. Debemos ser muy atentos a esto de estar confesando los pecados y siempre buscando que Dios sea glorificado. Y ya Santiago en el versículo 17 ya va a usar un personaje del Antiguo Testamento muy conocido para los judíos, ¿cierto? Va a usar un personaje muy conocido, Elías. Era un gran profeta. Algunos dicen que era el profeta más grande. Ahí hay una disputa entre los teólogos, los eruditos, donde uno dice, no, es Isaías, o sea, el quinto evangelio, ese es. Y otros dicen que Elías, porque Elías no vio la muerte. Elías fue traspuesto. Entonces por eso dicen que era el más grande. Y comienza diciendo Santiago algo que es empático, ahí en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. O sea, Elías era una persona igual a usted, o sea, tenía pasiones semejantes, miedos, pero él confiaba en Dios. Y ahí dice, oró fervientemente. En el original esa palabra es oró con oración. Oiga cómo suena eso en el original. Oró con oración. O sea, rogó con oración. Da la idea de una persona que deja el alma en la oración. No una oración mecánica. Sí, una oración, bueno, empiezo diciendo que, y termino aquí y ya. Y muchas gracias, bendiciones. No, era que él dejaba el alma ahí. Por eso dice fervientemente. Y cuando uno va a ver la historia, deja ver algo de eso, no porque sea la manera o la posición que hay que orar, pero sí deja ver algo de lo que Elías tenía de relación con Dios. Vamos a Primera de Reyes para que entendamos. Primera de Reyes capítulo 17, porque Santiago lo menciona y nos hace ir allá a entender qué fue lo que pasó. Capítulo 17 de Primera de Reyes. ¿Cuál era, antes de leerlo, el problema que había? Había un hombre llamado Acab, era el rey de Israel en ese momento, y su esposa Jezabel, ¿no? Con ese nombre ya como que se va inquietando, ¿cierto? Y Jezabel, ya como que uno... Y oprimían mucho al pueblo de Israel, oprimían demasiado a Israel. Y Dios dice, bueno, ya, llama a Elías y le dice, preséntate delante de Acab, y dile que no va a llover, va a haber sequía, para que entrara una crisis económica. Y mire lo que dice el 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero vemos que Elías no se presenta diciendo, yo voy a decirle esto, no, dice, en la presencia de Jehová es que me presento. O sea, yo estoy aquí es en el nombre de Él, autorizado por Él. No se está presentando como, no, yo soy el gran profeta, el ungido, no. Vengo en la presencia de Dios a decirle esto, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Será un hombre que nos deja ver el texto, que buscaba siempre estar
en la comunión con Dios. Y era un profeta de él como tal. Y cuando dice que no habrá lluvia en años, sino por mi palabra. Él no está diciendo que es que mi palabra es la que cambia esto, no, está hablando, como ya lo aclaró que era en el nombre, está hablando que es por mi oración. O sea, por mi oración es que no va a llover. Mire qué confianza tenía este hombre con el Señor. Aunque el protagonista no es él, el protagonista es Dios. Es Dios el que lo envía y le dice, usted va, es el nombre mío a decir esto. Porque a veces nos desviamos creyendo que los hombres son, no. Pero Santiago se dice que tengamos como ejemplo la oración de Elías. ¿Y cuánto duró esta sequía? 3 años y medio. No caía una gota de agua. Y empieza la tierra y no da fruto. Entonces acá dice, listo, manda a llamar a Elías, por favor. Necesitamos, porque pasan unas ideas ahí del texto, lo pueden leer en su casa porque es muy largo. Y en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 41, ya vamos a ver la oración para que vuelva y llueva. 18, 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, eso deja ver más o menos cómo buscaba Elías. No estamos diciendo que es así, que si no oramos así, Dios no oye, no. Estamos hablando de algo personal de él, que era de su relación con Dios. Aunque Cristo cuando habla de la oración dice, entra en tu aposento y ponte de rodillas. Eso es una muestra de humildad, pero también podemos orar de pie, porque lo hacemos acá en la iglesia, sentados, pero vemos que lo que muestra eso es la relación de Elías con Dios. Y sigue diciendo y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar, y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, le dijo, viene un aguacero, como el de ayer, como el de, ¿cierto? O peor, no sé cómo sería. Pero vemos que Santiago dice que oró con oración, rogó para que eso no pasara y no pasó. Cuando Santiago dijo que no Elías oró, Señor, que no llueva, y no llovió. Lo dice Santiago ahí mismo. Vamos a Santiago 5. Ahí igual en Santiago 5. Oró fervientemente para que yo no lloviese, ahí lo acabamos de leer, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. 3 años y medio sin caer una gota de agua. ¿Qué tal Santa Marta 3 años y medio sin una gota? Sí, agárrense del pelo, y yo que no tengo quedo bien grave. Y mire lo que dice el 17. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos ahí en el mismo libro de Reyes, en el capítulo 18, que llama acá, le dice, voy a orar para que llueva, llama al criado y le dice, ve y asómate, dice, no veo nada, 7 veces, le dice, ve y mira, ve y mira, ve y mira, ve 7 veces, y a la 7ª dice, veo una nube, listo, dígale acá que viene lluvia, y que se apresure. Entonces vemos la idea de lo que Santiago quiere expresar acá, del poder de la oración. Ahora tenemos que hacer la pregunta que es el título de esta enseñanza. ¿Nuestra oración tiene poder? ¿Hay poder en nuestra oración? Cada uno
sabrá, y en su comunión con Dios, pero sí Santiago nos anima a eso. Santiago lo que está animando desde el principio es oren, persistan en la oración, como cantábamos, arraigados en la oración, fervientes en la oración, orando con oración. Santiago está animando a que nuestra vida sea de oración. Y como decía el Señor Jesucristo, se iba a un monte a la madrugada a orar. ¿Y qué oraba Jesús cuando se iba a un monte a orar? Juan capítulo 17 habla de qué hacía Jesús en su oración. Ahí hay una oración completa de Jesucristo. Si uno dice, ve que oraba Jesús, el que se iba tanto, léase Juan 17, estúdielo. Y ahí va a decir, ve, ya sé que era lo que él oraba. Primero buscaba la gloria de Dios, la unidad. Y oiga, y es tan importante esa oración que ahí estábamos nosotros. ¿Sabe qué dijo el Señor ahí? Padre, no te pido solo por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Ahí estábamos nosotros. Y a veces ese capítulo es muy largo, pasamos derecho ahí. Y hay algo hermoso de la oración ahí. Ver una oración de Jesús. Porque nos quedamos solo con el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es un modelo. Pero si queremos ver una oración, vamos allá. Entonces vemos que Santiago en este pasaje es muy rico porque toca muchas cosas en esos versículos. Primero en esas 5 armas, la oración, la adoración, el ministerio de los ancianos en la iglesia. Dios coloca ancianos en la iglesia, líderes, el poder de Dios para restaurar y la intercesión. Tenemos que tener claro esos 5 armas que muestra Santiago ahí. Y esta me llama la atención mucho, ese poder de Dios para restaurar. Porque ahí está todo, hermanos. Él tiene todo el poder. Y Él es soberano. Y es el único soberano. Pero Él oye la oración. El que se acerca a Él tiene que creer que le hay. Y que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios no es que, ve, oró a mí y ya. No, galardona al que le busca. Dice también, yo honro a los que me honran. Y Jesús dice, pidan y se les da, busquen y hallan, háganlo. Y si nosotros, ustedes que son malos, el hijo le pide un pan, usted no le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Y si ustedes que son malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial se la dará a todo aquel que se la pida? Entonces debemos respondernos a esa pregunta de si hay poder en nuestra oración. Y yo quería colocar acá en la pantalla un versículo que sería bonito memorizarlo. Quiero que lo leamos juntos y ojalá que lo podamos memorizar. Está ahí perdón, hermano, el siguiente, hermano. Sí, gracias, hermano. Este versículo deberíamos de verdad memorizar, subrayarlo con marcador, porque es la confianza que tenemos. La confianza no somos nosotros, la confianza es, mire lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos al unísono, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él no ha cambiado. Escuchó a Elías, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántas respuestas hemos encontrado del Señor en nuestras oraciones? Y a veces creemos que Dios no nos oye, y es triste creer eso. A veces nos pasa eso, nos acercamos dudando, nos acercamos con falta de fe y dudamos de Él. Y así Santiago cierra ese pasaje hablando de la oración de Elías, cómo ora fervientemente y Dios responde esa oración.